Yo soy Cuetzpali. Yo soy Cuetzpali, la lagartija, y ocupo el cuarto lugar dentro de la rueda del Tonalpohualli, el calendario sagrado del altiplano mesoamericano. Fundamentalmente, yo porto el significado del movimiento y la agitación como símbolo de la energía de vida que tienen los bebés. Aunque de hecho, si observas bien, entenderás por qué también me relaciono con las primeras etapas embrionarias del ser humano, en que parece una lagartija con todo y su cola. Bien, comencemos por mi nombre, Cuetzpali, pues es importante destacar que mi raíz náhuatl, Cuetzpal, significa glotón. Y después de todo, ¿quién más glotón que un bebé? Y en ese mismo sentido, mi nombre de Cuetzpali involucra un concepto ligado a la alimentación como símbolo intestinal de digestión y excreción. Pero tal vez lo más importante a destacar de mí como Cuetzpali es la connotación que tengo de energía vital, instintiva, sensorial, sensual y ante todo placentera de la vida, del contacto piel con piel. Yo, Cuetzpali, represento al embrión dentro del útero materno, dentro de la madre tierra, y estoy asociada por este hecho a la fertilidad, a la nutrición y a la capacidad de regeneración de la vida. En el oráculo se decía que aquellos que nacieran bajo mi signo serían valientes y con gran resiliencia y tendrían una gran disposición a la recreación. Es por eso que yo, como Cuetzpali, llevo asociado a mí al dios Huehuecoyotl. Huehuecoyotl es el coyote anciano, el coyote sabio, el señor del juego, del canto, de la música, de la danza y de los placeres sexuales. Y para quien ha danzado ritualmente, sabe bien que la sensualidad en la danza no es solo un baile, sino es el dejar fluir en el cuerpo a las tres esencias, a los tres planos del universo. En primer lugar, está la conexión con el cuerpo y el planeta, la parte animal, instintiva de la madre tierra. En segundo lugar, la parte humana y cultural. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, la parte espiritual, la divina y celestial. Y son justo esas tres almas lo que se conoce como el Ijiyotl, el Teyolia y el Tonal. El Tonali me vincula con los cielos, el Teyolia me une a la tierra y el Ijiyotl me liga a los inframundos. Y aunque también al coyote se le ha asociado a significados un tanto negativos, lo cierto es que el nombre de Huehuecoyotl, el coyote viejo, tiene una connotación positiva, ya que los coyotes eran el símbolo de la astucia, de la sabiduría mundana, del pragmatismo e incluso de la belleza masculina, lo cual
es enfatizado por el prefijo huehue, que significa en náhuatl muy viejo, y era referido en la mitología para aludir a la sabiduría, a los conocimientos filosóficos relacionados con la experiencia y la edad. Así, el coyote viejo es el sabio, porque ya recorrió el camino, ya sabe la esencia de las cosas. Él camina descalzo, sintiendo a la madre tierra cual danzante, como yo, Quetzalcoatl, la lagartija, que estoy en estrecho contacto con ella. En esta lámina del Códice Borgia, yo como Quetzalcoatl evoco a la fecundidad, a la concepción misma. Yo soy el acto creador, proyectándose al infinito, en la eterna y renovada leyenda de la creación, cuyo símbolo más conspicuo soy yo misma, la lagartija. Y si observas bien la lámina, aquí el coyote representa la lujuria, con los ojos encendidos y nutriéndose, por un lado, con la sangre del ave solar, y por el otro, con el cuerpo de la tierra y el acento en los órganos de la reproducción. Y para esta función actúa como nahual del hombre, mientras que yo, Quetzalcoatl, desciendo frente a un cetro de 4 chalchihuites. En algunos códices me verás pintada de azul y rojo, cuyo valor también podría ser simbólico, posiblemente relacionado con la necesidad de adquirir el calor del sol e incorporarlo a mi cuerpo frío. La trecena que comenzaba con mi signo era la número 12, Quetzalcoatl, 1 lagartija, y cuyo dios patrono era Itztlacoliuhqui, representado aquí en el cuadro mayor. Itztlacoliuhqui es el cuchillo de obsidiana torcido, el dios del hielo, de la ceguera, del frío, que de alguna manera es una advocación de Tezcatlipoca, como humo o reverberación de espejo, como Dios creador, invisible, inacible, omnipotente y arbitrario. A mi Dios patrono, Itztlacoliuhqui, como cuchillo encorvado de obsidiana, se le atribuye ser el patrono del frío, de las heladas, y se le representaba comúnmente vestido de algodón, y también se le conocía como Ixquimili, el de los ojos tapados. Observarás también que el día de mi signo Quetzalcoatl está asociado a Xiuhtecutli, dios del fuego, como señor del día, con su colibrí gris, Nexhuitzilin, como su ave agorera, y con Tlaloc como el señor de la noche. Mi trecena Quetzalcoatl señala el tiempo de las heladas, por lo que, si observamos bien, en el recuadro central, en el Códice Borbónico, frente y alrededor de mí hay sangre que sale de la cota de los guerreros, del incensario, de la flecha, de la bolsa de copal, de la piedra y del caracol, del tzotzopastli o machete para tejer, del bastón labrado de los ancianos, sacerdotes, guerreros y sabios,
todo puede sangrar. Se voltean las ollas de agua y el cántaro de pulque. Hombres y mujeres adúlteros yacen ahí ensangrentados por el apedreamiento. De seguro te preguntarás por qué es esto. Pues bien, Itztlacoliuhqui, mi dios patrono, quedó relacionado junto con otros dioses a la transgresión sexual que cometieron en el paraíso del Tamoanchan, y por lo cual fueron expulsados. Es por eso que las faltas y transgresiones sexuales quedaron asociadas a dichos dioses, entre ellos mi dios patrono, Itztlacoliuhqui. Fray Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, nos decía que los que nacían en Mitrecena, lagartija, Quetzpalin, serían muy esforzados y nerviosos, pero sanos del cuerpo, y que las caídas no les perjudicarían, como no me perjudica a mí, la lagartija, cuando caigo desde lo alto hacia lo bajo. Que ningún daño siento, sino que luego me voy corriendo. Los nacidos bajo mi signo serían muy grandes trabajadores y con facilidad allegarían riquezas. Y si yo, Quetzpalin, fuera tu nahual, es decir, tu alma animal, podrías ser fácilmente una persona muy resistente a las caídas y hábil para brincar. Yo, como lagartija, temo, pero me arriesgo. No siento miedo al caer y tampoco me hago daño. Soy rápida y me repongo y corro. Tengo fortaleza en mi salud, pero también podría decirse que soy un tanto precipitada. Los nacidos en esta Mitrecena se les auguraba fecundidad intelectual, creatividad, alto realismo y una sexualidad manifiesta que se mostraría en todos los aspectos de sus vidas. Soy un símbolo sexual. Yo, Quetzpalin, simbolizo el contacto con la tierra. Yo soy la sensibilidad y la percepción del cuerpo hacia la tierra. Yo estoy alerta y soy un tanto nerviosa, pues detecto el más mínimo movimiento y en ese sentido me parezco un poco a Mazatlán, pues no soy fácil de capturar y casi siempre me escabullo. Yo, como Quetzpalin, me cargo de sol. Si me dejas tranquila, parezco inmóvil. Incluso me puedo mimetizar con el medio en donde esté, como una rama o una piedra. Es por esto que en ocasiones ni siquiera me percibirás. Pero si me molestas o me asusto, me escaparé y no me atraparás. Yo, Quetzpalin, y por el contacto que tengo con el sol, me cargo de vida, me lleno de tonali, me lleno de energía vital. Mi equivalente en el Tzolk'in maya ocupa también el cuarto signo de la cuenta de los días, y ahí mi nombre es K'an en maya yucateco o K'at en maya quiché, y en esas latitudes me asociaron a la deidad del maíz, signo también de felicidad, riqueza, madurez y abundancia, muy parecido a mi signo Quetzpalin. También me encontrarás en otras palabras relacionadas con mi nombre,
como lo es Acuetzpalli, que se traduce como caimán o cocodrilo con la fusión de la A de Atl y Cuetzpali, literalmente lagartija de agua. O Cuauhcuetzpali, iguana, de Cuauhitl, árbol, y Cuetzpali, es decir, lagartija árbol, o lagartija de madera o de palo, o Cuetzpalmichin, que equivale al peje lagarto, con las raíces de Cuetzpalin y Michin, pez, literalmente pez lagartija o pez lagarto. O bien, en mi aspecto mitológico, como Macuilcuetzpali, del náhuatl Macuili, 5, y Cuetzpali, lagartija, 5 lagartija, haciendo alusión al espíritu masculino encarnado de los hombres que murieron durante las batallas, y uno de los 5 dioses de los excesos menores, llamados Macuil Tonaleque, claramente identificados en el Códice Borgia. Otra de las palabras asociadas a mi nombre es Cuetzpalicihuistli. Aquí encontrarás que también mi nombre fue asociado a términos médicos que puede entenderse como el embaramiento de la lagartija, formada con los términos Cuetzpalin y Sihuilistli, que podría traducirse como una especie de parálisis o quedarse tieso, como parece que yo me quedo en mi aparente inmovilidad. O también podría ser alusión simplemente a un intenso calambre. Pero sin duda, yo soy la facultad de la regeneración que tiene la vida, pues como tú ya sabes, puedo incluso desprenderme de mi propia cola si me siento amenazada, confiada de que luego la haré crecer. Encontrarás bellas y variadas imágenes que me representan, algunas con gran realismo y creatividad, como en los sellos planos encontrados en Teotihuacán, y otras de gran dulzura, como en el memorial de Tepetlaostoc, y a veces yendo de lo más abstracto y casi cubista hasta lo más ingenuo y naif. Así, observarás que en la secuencia del Tonalpohualli, el desenvolvimiento natural de la vida toma forma, comenzando, en primer lugar, con el principio materno, Zipactli. En segundo lugar, con el principio paterno, Ejecatl. En tercera posición, el recinto sagrado de esta unión, Cali, la casa. Y en el cuarto sitio, yo, Cuetzpali, el producto, el bebé. Yo, Cuetzpali, con todos mis instintos natos y elementales, llenos de vitalidad. Yo soy la vida, yo soy el placer, yo soy el contacto, yo soy la sensorialidad, yo soy la sensualidad, yo soy el tacto, yo soy el goce instintivo, primitivo y ancestral. Yo soy Cuetzpali.